Bienvenidos, queridos y amables visitantes. Aquí estamos en Signos Vitales con un tema y una reflexión bíblica que nuestro propósito es estimular a través de estas entregas de reflexión el que usted se interese por el conocimiento del único Dios verdadero, revelado en Jesucristo y en su palabra, la Biblia, que le ilumina a través del Espíritu Santo para que le entienda, para que le conozca, para que le ame y para que le obedezca. ¿Cómo hacemos para entenderlo y sobre todo para obedecerlo? Y ese es el tema de reflexión en la carta del apóstol Pablo a los romanos hoy. El gran problema es la obediencia. Hasta el diablo cree en Dios y tiembla, pero no le obedece. Y mucha gente saben de Dios, saben de las demandas de conducta, obediencia, moral y ética de Dios, pero no pueden obedecerle. Dicho de otra manera, el que no le obedece y es esclavo de algún pecado, no puede ser libre. Entonces Él ha derramado su gracia, su poder. Gracia es un regalo que no merecemos. Y Él ha dado la gracia para que nosotros podamos resistir y vivir por encima de las tentaciones y podamos obedecer. Ese es el tema de hoy. ¿Esclavo o libre? Esclavo si usted no tiene la capacidad de la gracia en su vida para obedecer. Libre si usted y yo tenemos la capacidad en el corazón, que es la gracia de Dios, para poder cumplir lo que Él quiere. Romanos capítulo 6, del 15 al 23, dice así: ¿no sabéis, versículo 16, una pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Muy bien, exactamente eso es lo que sucede. El problema, amable visitante, con Dios tiene que ver más con la voluntad que con el intelecto. Y efectivamente eso pasa. Intelectualmente usted puede creer que hay un ser superior, que Dios existe, que somos criaturas, que Dios es un ser soberano y eterno. Uno puede intelectualmente creer. Pero el problema no está allí, el problema está en obedecer. Si ese Dios tiene demandas de tipo moral, tiene demandas de tipo de conducta, y nosotros estamos casi que incapacitados para obedecer, si Él no nos da su poder y su gracia. Eso es lo que dice aquí. ¿No sabéis que si te sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo? Entonces, uno a veces se somete a obedecer a sus deseos, a sus impulsos, o a su concupiscencia, a la carne, al placer, y no es capaz de librarse de eso. Y a veces hay ataduras tremendas, vicios, hobbies, esclavitud de la belleza. Entonces, necesitamos de la gracia para ser liberados. Yo podría definir, con todo respeto, amable televidente, que la gracia es el poder que Dios nos da para que nosotros, el poder que Dios nos da para que nosotros podamos vivir haciendo lo que Él quiere. La gracia no es el poder para hacer lo que yo quiero, sino la capacidad para hacer lo que yo debo y que le agrada a Él.
Mira el verso 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y librados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Así que entonces el llamado es un llamado cordial y cariñoso a los que escuchan y sintonizan Signos Vitales, es a que usted entregue su vida débil, entregue su débil voluntad para que la gracia de Dios venga y a pesar de nuestra debilidad seamos capaces de obedecer a sus demandas. Así de sencillo. Gracias al poder extraordinario de Dios para que le obedezcamos. Él sabía que nuestra debilidad, nuestra poca fuerza de voluntad, nuestra voluntad cautiva a los deseos y placeres de este mundo, casi que era para ella imposible, para la voluntad, zafarse de allí para hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso Dios nos da su gracia, verso 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, débiles, habiendo obedecido de corazón a la fe de Jesús, a la doctrina, verso 18, nos libra del pecado y venimos a ser ya siervos de justicia, justificados. ¿Cómo puedo resumir yo este argumento paulino? Como siervos de justicia. Y es así. Dios nos vio tan supremamente esclavos de nuestras bajas pasiones y deseos que nos da como regalo en Jesús el perdón para que ahora nos podamos librar de esa carga y esa esclavitud y podamos vivir en libertad. Hay un argumento en el verso 21. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas que hacíamos que ahora nos da vergüenza? El fin de esas cosas que hacíamos cuando no conocíamos la gracia de Dios era muerte. Y mire qué pregunta tan linda, la pregunta del verso 21. ¿Qué fruto, qué bien, qué resultado hemos tenido de haber vivido de espaldas a la gracia? Ninguno. Todo eso era frutos de muerte. Mas ahora, verso 22, que hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Eso es hermoso, ese verso 22. Cuando la gracia de Dios, por creer en Jesús, nos libra y nos libera mejor de esa carga de esclavitud, entonces dice que ahora tenemos fruto de santificación y como fin la vida eterna. Y termina diciendo el pasaje en el verso 23, que ojalá lo memoricen. Yo creo que una de las herramientas para uno vivir por encima de esta débil voluntad humana y ponerse en el triunfo de la gracia y de la voluntad divina es ese verso 23. Mire lo que dice. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí termina esta reflexión. En el verso 23 tan maravilloso, la paga de una débil voluntad cautiva al pecado es la muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios en Jesús es vida eterna. Amables televidentes, esclavo o libre, si usted no tiene y yo la gracia de Dios como regalo, estamos esclavos de nuestras pasiones y nuestra débil voluntad. Pero si buscamos el regalo de Dios en Cristo Jesús, tenemos entonces, ahora sí, la dádiva de Dios para una vida triunfal. Que Dios nos dé la gracia de confiar en esa gracia bienaventurada.